a hablar ahora acerca de la CICIG. Su permanencia en el país ya la ha solicitado la vicepresidenta Roxana Valdetti en nombre del Estado de Guatemala para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hasta septiembre del año 2015. Para hablar de eso y otros temas que tienen que ver con la CICIG, hemos invitado acá al estudio a Marco Antonio Canteo, el director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Bienvenido, Marco Antonio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Cuando se empieza a hablar todo este tema de la CICIG, bueno, no la CICIG, en un primer inicio se habló de una CICIAC, es el gobierno de Oscar Duarte, que finalmente esto se concreta, pero nace esto ya terminando Alfonso Portillo su mandato, su canciller Edgar Gutiérrez, y esto se empieza a cocinar, y finalmente tenemos lo que tenemos, que es la CICIG. ¿Qué se puede decir, Marco Antonio? ¿Es lo que nos esperábamos? ¿Ha hecho lo que realmente se tenía que hacer en cuanto a la impunidad en Guatemala? ¿O pudiésemos decir que aún hay una deuda pendiente por parte de la CICIG? Buenos días. Bueno, yo creo que lo primero que hay que analizar es el mandato de la Comisión. Como usted bien dijo, el primer proyecto se llamaba CICIAC y básicamente tenía una característica. Era un órgano que podía hacer investigación criminal de forma independiente. Eso, en una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, dijo que no era posible dado el marco constitucional del país, y entonces se le deja la función de poder adherirse a las investigaciones que el Ministerio Público impulsara. Eso marcó una diferencia realmente grande, porque eso significa, en términos concretos, de que para que la comisión pueda hacer su trabajo necesita una contraparte fundamental, que es el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. ¿Sí? Por eso es que buena parte de la gestión, digamos, del Ministerio Público en la anterior, con el anterior liderazgo y con el actual liderazgo, ha sido acompañar al Ministerio Público en su fortalecimiento institucional, porque es su contraparte natural de acuerdo a ese mandato que le ha implantado el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas. Y desde esa perspectiva, yo podría decir de que la CICIG ha hecho, digamos, ha planteado algunos casos importantes en la justicia guatemalteca, ha presentado algunas propuestas también en distintos entes del sistema de justicia y del Estado guatemalteco, pero el hecho de que se esté pidiendo una extensión más de 2 años, eso implica que aún hace falta trabajo por realizar, aún hay retos y desafíos que se deben realizar, y creo que desde esa perspectiva la Comisión debería aprovechar justamente estos 3 años para consolidar su trabajo, pero principalmente para dejar capacidades instaladas en el país, para que una vez que la CICIG se retire, como yo digo, en buen chapín, la fiesta no empiece de nuevo. ¿Sí? Creo que sería fundamental de que la CICIG acompañe la instalación, el mayor fortalecimiento del Ministerio Público, que pueda trabajar con la Policía Nacional Civil, pueda mejorar su intervención en el organismo judicial, que creo que es fundamental, pero sobre todo pueda dejar recomendaciones puntuales que permitan a los guatemaltecos posteriormente continuar con el funcionamiento transparente, independiente y autónomo de las instituciones del sector justicia. Marco Antonio, en el discurso que daba la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, ante los países donantes de la Organización de Naciones Unidas, ella señalaba que en estos momentos ya hay funcionarios detenidos que esperan condena, y ese ha sido un gran paso de la CICIG. Pero ante la percepción de la ciudadanía guatemalteca, los logros, como lo decía Carmen Aida Ibarra, de la CICIG son efímeros, y para muchos otros sectores señalan que casi que no hay un logro percibible o que se pueda palpar por parte de la CICIG. ¿Qué otros desafíos, bueno, no desafíos, qué aciertos considera usted efectivos ha tenido ya la CICIG en estos años que ha estado trabajando en Guatemala? Yo creo que es un excelente comentario que me permite un poco profundizar más sobre lo que he dicho al principio, pero yo sí creo que hay que analizar el trabajo de la CICIG en perspectiva histórica de lo que significan las instituciones del sector justicia en Guatemala. Cuando uno hace un análisis histórico de las instituciones de Guatemala y por supuesto de las instituciones de justicia, Guatemala no ha tenido instituciones fuertes. Guatemala no ha tenido instituciones independientes, porque desafortunadamente el Estado guatemalteco nació, y de eso no hemos podido escapar,
de ser un Estado corporativo, de ser un Estado que desafortunadamente no tiene legitimidad frente a la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la CICIG tiene que priorizar sus acciones en este tiempo que queda. En este tiempo que queda creo que debería priorizar sus acciones y trabajar acompañando al país en los grandes problemas estructurales que el país necesita. Desde esa perspectiva, yo quisiera resaltar justamente algunos temas fundamentales que la CICIG ha puesto en el debate en el país. Yo creo que eso hay que analizarlo como logros, a mi juicio. En primer lugar, yo creo que la CICIG ayudó a colocar el debate de la impunidad y el sistema de justicia en los guatemaltecos. Yo creo que ese ha sido un logro fundamental. Antes de la CICIG, muchos hablábamos, pero la CICIG ha sido como la voz de muchos sectores para colocar el debate de la justicia, pero de verdad en el país. Yo creo que ese ha sido un tema fundamental. El segundo tema es que con la CICIG, por primera vez en el país, se sienta en el banquillo de los acusados o en el banquillo de la justicia a personajes que en el pasado eran intocables. Eso en términos de impacto en la ciudadanía creo que es importante reconocerlo. Después le ha tocado al Ministerio Público continuar y hoy podemos decirle que no es extraño de que lleguen casos de impacto al sistema de justicia, y casi ya no es extraño que se detienen a personajes poderosos, que se detienen a personajes de estructuras criminales, y eso en términos históricos yo creo que es fundamental. Eso yo creo que hay que reconocerlo, ¿verdad? Muchas de estos casos y desafortunadamente en el país no se han logrado condenas, ¿sí? Pero eso tiene que ver más con la debilidad de las instituciones de justicia, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Usted señalaba una frase bien importante. ¿Qué pasará cuando la CICIG se vaya? ¿Será que iniciará nuevamente la fiesta, como usted decía, para todo el área de impunidad? Esto pareciera ser que hace ver a las instituciones guatemaltecas como dependientes de la labor de la CICIG, cuando esto no debería ser de esa manera, porque el Ministerio Público y las demás instituciones de justicia debieran de funcionar porque así debe ser. Cuando se vaya la CICIG, ¿qué va a pasar con nuestras instituciones de justicia? ¿Qué pasos o qué bases debe dejar ya fundamentadas la CICIG en el Ministerio Público? Por ejemplo, que en estos momentos ha demostrado ser bastante deficiente en presentación de pruebas en muchos casos de trascendencia nacional. ¿Qué tiene que hacer la CICIG para mejorar el Ministerio Público y también los tribunales de justicia para agilizar todo el trámite para poder llegar a condenar, que es lo que al final no pasa? Yo creo que es otro tema fundamental que usted pone en el debate, y yo creo que es muy pedagógica la pregunta, porque nos permite hacer una reflexión previa también, ¿no? La responsabilidad de que las instituciones de justicia funcionen no es de las CICIG, es de los guatemaltecos. Exacto. Yo creo que ese es un punto clave que nos olvidamos, ¿verdad? Y queremos echarle, digamos, todo el muerto, por decirlo en buen chapín, a las CICIG. Yo creo que si los guatemaltecos no nos preocupamos por nuestras instituciones, si los guatemaltecos no trabajamos por el fortalecimiento de la institucionalidad, si los guatemaltecos no monitoreamos la función del sistema de justicia, pues podrá venir CICIG 1, CICIG 2, la versión 3, hasta en cuarta dimensión, pero no cambiará la situación. Y yo creo que ese es un reto fundamental. Y yo creo que desde esa perspectiva, evidentemente nosotros tenemos retos importantes como guatemaltecos. En primer lugar, unirnos por causas comunes. En Guatemala nos cuesta unirnos, nos cuesta sentarnos por las diferencias históricas que tenemos. Es muy difícil sentarse en ese país y lograr acuerdos. Hay mesas por todos lados, hay acuerdos aparentes por todos lados, pero no hay la capacidad institucional para echar a andar los acuerdos. Eso es lo que pasa en el país. Ahora, Marco Antonio, quizá dos casos paradigmáticos de nuestra historia reciente que pues la CICIG ha estado ahí. Hablamos del caso Rosenberg y sentar en el banquillo de los acusados al expresidente Alfonso Portillo. Ahora bien, a mí me da la impresión de que ahora, o sea, para todo pedimos la CICIG y que intervenga la CICIG. Hubo más de alguien que dijo que por favor la CICIG investigara qué se estaba yendo a gastar el Comité Olímpico a Londres 2002. O sea, para todo buscamos a la CICIG, la gente clama por la CICIG, pero si hablamos de prioridades, ¿realmente la CICIG ha estado en los casos que debería estar?